Y entonces podríamos llamar esta segunda parte, además el Espíritu Santo nos. Y vamos a ver la primera cosa, nos ayuda en nuestra debilidad. Él está ahí para ayudarte. En este caminar, en esta nueva vida en Cristo, tú no estás solo. Entonces lo primero que hace ese Espíritu Santo, que ahora está con nosotros, que ha transformado nuestra vida en una tierra fructífera, de abundancia, en buena tierra. Él está ahí para ayudarnos en nuestras debilidades. Romanos 8, 26 a 27 dice: además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, y nos da un ejemplo de debilidad, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Y entonces una debilidad que tenemos nosotros es que no sabemos pedir. No sabemos pedir como es conveniente. No sabemos pedir. Le voy a pedir trabajo, pero tengo temor de que no me lo den. Voy a pedirle un aumento de sueldo, pero tengo temor de que no me lo den. Yo siempre le digo: Señor, mira, mis gastos son estos. Señor, súpleme. Súpleme. Y Dios me suple. Y me multiplica las cosas en mis manos. Pero es una debilidad porque yo sé que cuento con estos recursos, pero sé que posiblemente no me va a alcanzar. Y no sé cómo hacerlo rendir. Y en eso no sé cómo pedirle. Y a veces le decimos: Señor, regálame el baloto. ¿Sí? Pero el Señor sabe que le estoy pidiendo en un momento de angustia y pienso que la solución para mi vida es el baloto. Y Él me dice: no te lo voy a dar porque eso te echaría a perder. ¿Sí? Eso te echaría a perder. Mejor, entonces el Espíritu Santo intercede por mí. Y Él le dice: Padre, Él necesita cambiar esta forma de manejar los recursos. Eso que tiene sí le alcanza, pero Él está despilfarrando por esto, por este lado y por este lado. Le dice: Padre, yo te pido que tú le ayudes, le des sabiduría para administrar y le muestres cómo canalizar y usar eficazmente sus recursos. Fíjese, para mí la solución era ¿qué? El baloto. Pero el Espíritu Santo, que me conoce y sabe que yo me gasto la plata en billutería, en galguerías y en otras sillas, ¿sí? Que no es la silla ni nada de eso, ¿sí? Entonces Él sabe que por ahí se me están yendo los recursos. Y entonces le dice: no, Padre, mire, yo lo conozco, he estado con Él, vivo con Él, es maniflojo, es manisuelto, Él se cree la chequera más rápida del oeste. Entonces, Padre, yo te pido, dale sabiduría. Y el Espíritu Santo conoce mis debilidades y Él me va a ayudar. Y Él me va a empezar a orientar y me va a hacer caer en cuenta que yo estoy gastando en billutería, que yo estoy gastando en galguerías, que yo estoy gastando en cosas que no aprovechan. Y entonces empieza a orientarme y me permite escuchar una predicación que me ayuda, me regala un libro, ¿sí? De pronto alguien me manda algo y ven, escucho yo este testimonio y me empieza a direccionar y me empieza: sí, claro, Él ahí me está ayudando a interceder. Tenemos muchas flaquezas, a veces como padres no sabemos qué decirle a nuestros hijos ni cómo corregirlos. Mi madre tenía una flaqueza y era que ella llegaba de la calle cargada, cansada, y solo escuchaba quejas de mí. Y me cogía y me daba unas tundas de Padre y Señor mío. Tanto que 2 veces los vecinos me tuvieron que quitar de sus manos, arrebatarme. No porque hubiera llegado el rapto, sino antes de que me desapareciera. Pero un día Dios le dio sabiduría a ella, por amor a mí y por amor a ella.
Y entonces le dio la sabiduría de corregirme. Y entonces me llamaba y me decía, venga mijo, le voy a pegar, lo voy a castigar. Lo voy a castigar por esto, por esto, por esto y por esto. Tiene 10 minutos para que piense si tengo razón o no tengo razón. Si no tengo razón, usted viene y me dice, ¿por qué no tengo razón? Y yo no le pego. Pero si yo tengo razón, usted viene y me dice, ¿por qué tengo razón? Me trae la correa y me dice cuántos juguetazos se merece. A ella le dio sabiduría. Y fue de mucha bendición para mi vida, porque me ayudó a mirar y a buscar los muertos río arriba, no río abajo. Me llevó a mirar en qué yo me había equivocado, no en qué se equivocaron los demás. En qué yo había fallado y no en qué fallaron los demás. Me ayudó a no culpar a nadie por mis tropiezos, ni a Dios ni a mi prójimo, sino a afrontar mis responsabilidades, a afrontar mis acciones y a reconocer. Y entonces yo empecé a enseñarle a mis hijas razones. Deme razones, deme la razón de por qué le debo dar el permiso. Pero es que papi, no, deme razones, esas no son razones. Que es que mi mamá ya me dijo que sí, no, sí, pero deme sus razones. Y entonces como uno empieza a recibir instrucción de Dios, puede darle instrucción a sus hijos. ¿Sí? ¿Qué debemos pedir como conviene? No lo sabemos. Yo a veces le digo, Señor, no sé qué hacer ante esto. Muéstrame qué hago. ¿Qué le digo a esta tu hija? Yo le digo, es tu hija. Dime, ¿qué quieres que le diga? Muéstrame cómo la instruyo. De tal manera que traiga a su corazón sabiduría. Muéstrame. Porque coger al hijo y darle garrote cerrando los ojos no funciona. No es la forma. No es la manera. Y en su corazón sí podemos hacer crecer resentimiento hacia Dios y hacia nosotros, que nos decimos creyentes, pero que los tratamos como si fueran fieras. ¿Sí? Que hay que domarlos. Y como nos dijeron de niños que la letra con sangre entra, entonces nosotros le queremos aplicar la misma regla. Y al que no quiere al que no quiere caldo se le dan 2 tazas, pero eso no es algo que convenga. Entonces tenemos flaquezas y tenemos debilidades. ¿Cómo le decimos no a la tentación si yo vengo de caer en esa tentación aquí, y ahora que soy creyente se me vuelve a presentar la misma tentación? Y la única forma es decirle, Espíritu Santo, ayúdame. Pues si Él está ahí para ayudarme en mis debilidades, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? Si usted tiene un bastón para apoyarse, ¿qué debe hacer? Usar el bastón. Y si Él está ahí para ayudarle a pedir como conviene, me está mostrando una debilidad que no sé pedir como debo pedir, pero Él me ayuda. Cuando yo le pedía por mi esposa, yo le decía, Señor, con honestidad, yo no veo el corazón de ella, tú sí. Y el mío es re engañoso. Así que dame la esposa tú. Dámela tú. Porque si me voy por mi corazón se va por unas curvas. Y ya. Y unas buenas piernas y tal vez unos bien pronunciados pompis. Pero yo no veo el corazón. Mi corazón es engañoso. Pero tú jamás me vas a engañar. Porque tú me conoces mi carácter, mis falencias, todo lo conoces de mí. Pero también conoces a esa persona porque también ves el corazón de ella. Así es que, Señor, elige tú por mí. Y esto para los que están solteros y le están pidiendo al Señor que le dé esposa o esposo. Una persona un día me decía, ¿y Dios qué va a saber qué me gusta a mí? Digo yo, quizá Él no le vaya a dar lo que a usted le gusta, pero sí le va a dar lo que a usted le conviene. Y eso es mucho mejor que su gusto. Porque su gusto es externo, pero lo que le conviene es interno. Amén. Entonces hay que pedir a Dios. ¿Cómo pido? Apoyándome en Él. Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame. Estamos hablando del Espíritu Santo personal para ti. Un Dios que está ahí para ayudarte. Es tu Padre. Está ahí para ayudarte. Está ahí para enseñarte. Te conoce tus hijos. Conoce tus padres. Conoce tus amigos.
conoce tu cónyuge, conoce todo de ti. Él ha conocido tu acostarte y tu levantarte, tu salir y tu entrar. Conoce tus anhelos más y tus deseos más profundos. Los más profundos los conoce y está ahí para ti. Apóyate en Él. Habla con Él. Cuéntale. Ábrele tu corazón. Él ya lo conoce. Pero qué bueno es que me cuenten porque tienen confianza y no porque yo ya conozco de antemano. Y Él espera que tú le digas. Él ya conoce cuáles son nuestras necesidades, pero anhela que tú le digas: Padre, necesito tal cosa. Padre, me gustaría tal cosa. Y Él te lo va a dar. A veces nos ponemos bravos con Dios porque no nos lo da mañana. ¿Se acuerdan de la propaganda esa donde el Señor decía: hoy mismo, hoy mismo? Y nos ponemos bravos con Dios y zapateamos como el Señor de la propaganda. Es que yo lo veía hoy mismo, hoy mismo. Y el Señor dice: no, no estás preparado. Sí te lo quiero dar, pero tú todavía no estás preparado para recibir eso que me estás pidiendo. No es el tiempo. En mi tiempo y cuando estés preparado, yo te lo doy. Por ahora nomás mírate la pataleta que estás haciendo. Mírate frente al espejo y dime si te lo debo dar ya. Y cuando uno se mira al espejo y reflexiona, uno dice: no, Señor, no me lo debes dar ya. Porque si te estoy haciendo pataleta porque no me lo das, no me imagino a cuántos teniéndolo voy a humillar. Tremendo, ¿no? Dios sabe que puedo hacer un mal uso porque tengo falencias de carácter. Entonces Él me conoce. Pero para que Él me ayude en mis debilidades, tú y yo tenemos que ¿qué? ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer nuestras debilidades y, reconociendo nuestras debilidades, apoyarnos en el que nos puede ayudar en esa debilidad. Amén. Si usted tiene falta de una vitamina, usted se apoya con un multivitamínico y se lo toma, ¿cierto? Pero si usted no reconoce que necesita, pues no. La segunda cosa que hace el Espíritu Santo es que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. ¿De que somos qué? Hijos. Romanos 8, 14 a 19. Dice: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Es Padre mío, mi Padre. Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos ¿qué? Sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. En la Reina Valera dice de la siguiente manera todo este texto: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Primera cosa que hace el Espíritu Santo, o segunda, una, nos ayuda en nuestras debilidades. La segunda es que está ahí para guiarnos. ¿Qué hace usted como papá con sus hijos? Los guía. Dios es nuestro Waze, el Waze. Y Él nos lleva, Él nos conduce y nos dice: coja por acá, coja por acá, coja por acá. Cuando yo me volaba de clase, mi mamá tenía un Waze impresionante. Ella me mandaba para el colegio y yo a los 5 minutos estaba fuera del colegio. Mi mamá iba para el trabajo, nosotros vivíamos aquí al frente de la Plaza de las Ferias, no sobre las Rojas, sino sobre el costado interno de la plaza. Mi mamá salía hacia las Rojas o se iba hacia el parque a coger la buseta para irse al trabajo. Y de pronto el Señor le decía: coge por aquí. Y mi mamá: pero Señor, por ahí no me pasa el transporte, me alejo. Coge por ahí. Mi mamá: dobla aquí. Mi mamá: dobla aquí. Y mi mamá, cuando, ¡ay! Su criaturita. O sea, este hermoso pecho. Qué garroteras las que me hizo dar el Señor.
Pero gloria a Dios por ese Waze que tenía mi mamá. Dios nos guía. Dios sabe el camino que debemos tomar. Dios sabe dónde está cada uno de sus hijos. Y Él desea guardarnos y ayudarnos. Él te puede mostrar qué persona es con la que vas a negociar. Y te puede guiar a hacer un buen negocio. Pero no nos apoyamos en Él. Y Él está ahí para guiarnos. Ahora, ¿qué tenía que hacer mi mamá? Confiar que Él la estaba llevando bien. Sí, la estaba alejando del transporte, pero la estaba alejando del transporte, pero le estaba acercando a lo más importante, su hijo, que estaba en peligro. Y que tenía que volverlo a donde debía estar. Amén. Quizás usted te parece que, o te parezca o nos parezca que como Dios nos está guiando, nos está alejando del camino, nos está alejando del propósito. No, no te está alejando del propósito, te está poniendo en el propósito. Quizá tú y yo no entendamos el camino, pero Él conoce el camino. Él le dijo a Abraham una vez, Abraham le dijo, dame una señal de que eso que me has dicho se va a cumplir. Le digo, bueno, le voy a dar una señal. Tu descendencia estará 400 años y será en Egipto y allí serán esclavos. Y después de los 400 años yo los sacaré con mano poderosa. Y los sacaré, allí los multiplicaré, allí los enriqueceré. ¿Vio Abraham esa promesa algún día cumplida? No. Murió mucho antes de que eso fuera. Pero años después, 400 y punta de años después, Dios lleva allí a un hijo de él, a José, vendido por sus hermanos entre comillas, y lo lleva a Egipto. Le dio unos sueños y el camino que Dios trazó para él era totalmente alejado de esos sueños, porque todos giraban en torno a su familia y ahora estaba lejos de su familia, sin posibilidad de que eso se cumpliera. Pero pasó el tiempo y le fue al hombre de mal en peor. Como dicen popularmente, tras de que cotudo, con paperas. Al hombre le iba de mal en peor y ahora ya no estaba de esclavo, sino ahora era un preso. Pero Dios sabía que venía un hambre. Dios sabía que en esa hambre, el único lugar donde debía haber alimento era en Egipto. Dios sabía para qué estaba llevando a José a Egipto. Dios sabía que a la cárcel iba a llegar el copero y el panadero. Dios sabía que después le iba a dar unos sueños a Faraón y que gracias a que puso en José la habilidad y el don para interpretar sueños, para escuchar su voz y recibir la revelación de esos sueños en José, entonces el faraón lo iba a sacar de la cárcel y lo iba a hacer llamar. Porque iba a haber alguien que testificara de que él tenía esa habilidad, ese don de parte de Dios. Tú no sabes a quién va a usar Dios en el camino. No conoces el camino por el cual Dios te está llevando. Pero una cosa sí tienes que saber, es que Dios va adelante. Y Él sabe por qué te lleva por ese camino. Él conoce lo porvenir. Tú no lo conoces, yo no lo conozco, pero Él sí conoce lo porvenir. Y Él te guía, y te guía conforme a su conocimiento, no conforme a mi conocimiento. Amén. Cuando nosotros nos guiamos en nuestras propias fuerzas, alzamos patitas como Noemí, cogemos nuestra familia y nos vamos de Belén, nos vamos de la casa de pan porque hay escasez y nos vamos para otro lugar. Pero Dios nunca la guió allí. Allí la guió fue su impulso, su temor, el ver las circunstancias que la estaban rodeando, fue lo que la impulsó. Cuando los hermanos de José llegaron, les dijo: ustedes no me vendieron, Dios me mandó adelantico para preservación de vida, para preservación de descendencia. Dios me mandó adelante, o sea, Dios fue el que lo guió. Amén. Y allí se cumplió la palabra que Dios le había dado a Abraham, y 400 años estuvieron allí. Y estuvieron más tiempo, hasta cuando tuvieron que clamar a Dios, porque estaban muy acomodados, porque Dios no los llamó para quedarse en Egipto. Ese era un tránsito. Era mientras allí los multiplicaba y formaban de ellos un pueblo. Y de allí los sacó con su diestra poderosa y los llevó a la tierra de Canaán. En cada paso los fue guiando. Pero en cada paso Él estaba manifestando su gloria y su poder. Amén.
Y en cada paso de tu vida, Dios también está manifestando su gloria y su poder. Confía, Él sabe por dónde te está llevando. Tú eres su hijo, así que Él está guiando a sus hijos. Ninguno de nosotros guiaría a nuestro hijo a un abismo y lo despeñaría y lo dejaría ir para que se despeñe. Jamás Dios nos va a dejar en una sin salida. Cuando Él nos lleva a una sin salida, que nos encontramos entre el mar rojo y el ejército de nuestros enemigos, es porque Él va a abrir un camino, punto, y va a manifestar su gloria y su poder. Él no sacó al pueblo para que pereciera ahí. Él no te sacó para que perezcas en mitad de camino. Él te sacó para llevarte de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, para manifestar en tu vida su amor, su misericordia, pero también su gran poder. Amén. Y el versículo 19 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La Biblia dice que el pueblo se alegra cuando los justos gobiernan. Cuando tú estás a cargo de algo, todos alrededor se alegran. Por poco o mucho que tú estés a cargo de algo, sea mucho, sea poco, si tú lo haces en el amor de Dios, con la guianza del Espíritu Santo, el pueblo se va a alegrar. ¿Sabe por qué? Porque eso va a redundar no solo en bendición suya, sino de todos los que te rodean. Amén. Sea poco o sea mucho. Potifar se alegró, vio que las cosas se multiplicaban en sus manos. ¿Era el sueño de José? No, no era el sueño de José. Estaba lejos. Y Potifar se alegró tanto. Qué bendición la que llegó a mi casa, chino. Venga, ¿cómo es que lo vendieron? ¿Cómo vendieron este tesoro? Venga usted, mayordomo. Él sabía que con José no se preocupaba por nada. Estaba alegre. Ahora un hijo de Dios estaba gobernando, aunque él no sabía que era un hijo de Dios. Pero sí podía ver que Dios estaba con él. ¡Wow! Pero lo tuvo que mandar para la cárcel, porque Dios no lo llamó para estar en la casa de Potifar. Era un paso, era un entrenamiento, era un momento. Allí lo estaba forjando para administrar. Allí lo estaba forjando para crecer. Lo estaba forjando. Amén. Y entonces lo manda para la cárcel. Y allí fue un buen administrador. Tanto que el carcelero, el capitán de la cárcel no se preocupaba. A cuidado de José quedaron los presos. Y los presos se alegraban con el servicio de José. Y después Faraón dice: ¿habrá alguien mejor que él? En el que está en el espíritu de los dioses. Lo vio Potifar, lo vio el carcelero, lo vio Faraón. Y la idea, y el mundo espera ver la manifestación de los hijos de Dios, porque Dios se va a ver a través de sus hijos. Amén. Amén. Y todos sabrán que ha llegado una bendición a esa empresa, a esa ciudad, a ese vecindario, porque llegaron hijos de Dios. Amén. Muy bien. Además, el Espíritu Santo, además de ayudarnos en nuestras debilidades, además de dar testimonio a nuestro espíritu, también nos da sus dones. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 11. Dice así: hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. ¿Cuál es la fuente de los dones? El Espíritu Santo. Ya. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Él está trabajando en todos nosotros de una manera diferente, porque lo que está haciendo en mí, las falencias que yo tengo son diferentes a las que usted tiene, y está trabajando en cada uno. Él sabe qué necesita cada uno y está ahí trabajando. Y tiene que trabajar en mí, y Él conoce qué tiene que hacer en cada uno de nosotros. Amén. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Para que nos ayudemos mutuamente. ¿Son para orgullo personal? ¿Son para la ayuda personal? Son para que nos ayudemos mutuamente entre nosotros. Pero déjeme decirle, amado siervo de Dios, es también para usted en su casa. Para que, si esos dones están en cada persona de la casa, nos ayudemos los unos
a los otros. Amén. ¿Qué hubiera sido de mi madre si Dios no le da sus dones? ¿Qué hubiera sido? Si como ella le decía, Señor, no los puedo cuidar. Son tus hijos. Cuídalos, por favor. Y se iba bien temprano y volvía muchas veces a la madrugada. ¿Qué hubiera sido de ella sin los dones? ¿Qué hubiera sido de ella sin la guianza del Espíritu Santo? ¿Qué hubiera sido de ella si Dios no le da sabiduría? Es más, ¿qué hubiera sido de nosotros si Dios no lo hace? Si Dios no le da sus dones. Y una de las cosas que el Espíritu Santo hace es darle dones. Lo dota. Un don es una dotación que Dios le da para que usted pueda llevar a cabo una tarea, una función, que es ser padre, que es educar, que es formar, que es instruir, que es ser ayuda idónea de un cónyuge que Dios le ha dado. Y necesitamos esa sabiduría, necesitamos ese don del Espíritu Santo, aún para ser cónyuges, ayuda idónea del otro. No es exclusivamente para estas 4 paredes. Entramos por las 4 paredes y nos damos manivela porque hay que prender el don. No, los dones en todas partes, en todo momento, en todo lugar. Amén. Y fíjense lo que dice: a uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más, ese único Espíritu, le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que está diciendo. ¿Sí? Fíjense que hubo un momento en que dejó de decir el Espíritu, pero es que empezando en el 8 dice, el Espíritu le da. En el mismo 8 le dice, el mismo Espíritu le da. En el 9 dice, el mismo Espíritu le da. Y en el mismo 9 dice, ese único Espíritu le da. Y luego empieza a decir, ¿qué más da? Ese mismo y único Espíritu Santo. Amén. El que le da dones a usted, al que está a su lado, a su hijo, a su cónyuge, a mí, a cada uno de nosotros, es un mismo Espíritu, es un único Espíritu, es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Luego dice en el 11, es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Y para que sepa qué don le dio, usted le tiene que preguntar y pedir, pero también tiene que servir. ¿Cómo descubrió José que podía interpretar sueños? Sirviendo. ¿Se interesó por quién? Por los presos. Pero a veces decimos, ¿cómo está? Ah, bueno, chévere. Y nos pasa, cada domingo nos pasa, ¿cierto? Hola, ¿cómo estás? Y chao. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y nadie tuvo tiempo de decir cómo estaba. Le preguntamos a 10, pero a ninguno le escuchamos que nos dijera cómo estaba. ¿Es así o no es así? Bueno, tenemos que interesarnos. Interesarse demanda que usted invierta algo de tiempo en escuchar a esa persona. ¿Quiere saber Dios qué don le ha dado? ¿Sí? ¿Le gustaría saber? Entonces tiene que interesarse por los otros. Amén. Y además el Espíritu Santo derrama su amor. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Que está con nosotros, nos ayuda en nuestras debilidades, da testimonio a nuestro espíritu, nos da sus dones, derrama su amor en nuestros corazones. Romanos 5:5 dice en la Nueva Traducción Viviente, dice, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar, ¿para qué? Llenar nuestros corazones con su amor. En la Reina Valera lo dice de esta manera: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, no solo tiene dones, tiene amor en su corazón. Y ese amor es lo que lo va a llevar a interesarse por su prójimo.
Cuando no hay amor, nosotros somos indiferentes. Indiferentes. ¿Nosotros somos qué? Indiferentes. Sin el amor de Dios derramado en nuestros corazones, somos indiferentes. Y Dios quiere que no seamos indiferentes. Dios quiere movernos a compasión, a misericordia por nuestro prójimo. Pero el amor de Dios es lo que nos llena, porque venimos de un mundo carente de amor. Las dos cosas derramó: sus dones que manifiestan su poder y su amor que manifiesta su carácter, lo que Él es. Y Él es compasivo. A Él todavía lo mueve la compasión por las multitudes y todavía los alimenta. Pero quiere usarte a ti y a mí para llevarle a las multitudes. Pero debe arder en tu corazón la misma compasión que ardió en Él. Y por eso ha derramado su amor en cada uno de nosotros. Amén. Y además, y por último, el Espíritu Santo nos reviste de poder. ¿Nos reviste de qué? De poder. Porque hay que usar eso, hay que usar esos dones, y hay que usar ese amor, y hay que usar la palabra que Él me ha dado. Pero necesito, eso es como si usted tiene un carro. ¿Qué tiene el carro? Llantas, motor, batería, luces, potencia, tiene todo, tantos caballos de fuerza, pero necesita, ¿qué necesita? Gasolina. Necesita algo que le dé el poder. Ya tiene todo, necesita algo que lo haga mover. Amén. Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Porque el fin de esos dones y el fin de ese amor derramado en nuestros corazones es que la gente sepa de Él, cuánto les ama y cuánto quiere ayudarles y rescatarles y salvarles y sacarles de toda postración y de toda ruina. Amén. Pero necesitamos ese poder extra para poder hablar de Él, para poder hacer en su nombre. Necesitamos de eso, de ese extra, de ese combustible que nos mueva, ese poder. Y es el Espíritu Santo el que nos da ese poder. Y usted le puede decir: ¿cuántas veces usted ha tenido ganas de testificar, o hemos tenido ganas de testificarle a alguien, de decirle a alguien, y uno está ahí? Ay, no tengo combustible, Señor. Bueno, Señor, en otra ocasión será. Y se vuelve a dar y otra vez. ¿Sí? Y nos da susto, nos da miedo. Pero déjeme decirle, el Espíritu Santo está ahí para darle el poder y el denuedo para hacerlo. Está ahí contigo, está conmigo, está con cada uno de nosotros. El enemigo siempre va a sacar pretexto: es que usted se acaba de convertir, es que usted no ha hecho seminario, es que usted, y es que usted, y es que usted, y es que usted, para que usted finalmente no lo ¿qué? No lo haga. Pero Dios está diciendo: yo he puesto mi amor en ti y te he dado dones. Te he rescatado, tú eres testigo de que yo salvo, de que yo perdono. Tú eres mi testigo, tú sabes por qué lo hice en ti. Quizá tú no estuviste el día de mi crucifixión en la cruz del Calvario, pero has disfrutado de la bendición de mi victoria en este tiempo. Y puedes decirle a otros que yo todavía sano, salvo, bautizo y doy poder. Puedes hacerlo hoy. Como yo he cambiado tu vida, cambio la de otros. Como yo he cuidado de ti, cuido de otros. Como yo te he guiado, como te he bendecido, como te he ayudado, yo lo haré con otros. Tráelos a mí, que yo lo hago. Amén. Amén. Pero ¿quién los tiene que traer? Nosotros. Tú. Nosotros somos los que tenemos que testificar que Dios sí hace, que Dios sí obra, que Dios sí opera. Ahora recuerda, el que le dio los dones, el mismo es el que hace la obra a través de ti. Tú pones la mano y Él es el que sana. Amén. Tú oras por el enfermo y es el que sana. Tú
le ordenas al Espíritu Santo, al Espíritu inmundo que salga, que suelte a esa persona, y lo haces en el nombre de Jesús, no en tu nombre, sino en el nombre de Jesús. No en el nombre del que predica Julano, Sutano y Merengano, no, en el nombre de aquel que me liberó a mí. En ese nombre usted también se va fuera de esa persona, en el nombre de Jesús. Amén. Yo soy testigo de que Él sí, no solo sana, también libera, también transforma, y puede hacerlo contigo. Entonces tú y yo somos testigos de Cristo, y Él nos da de nuevo para testificar, porque el enemigo siempre nos va a poner temor, inseguridad. ¿Se hace o no es así? ¿Cuántas veces usted ha querido orar por un enfermo y lo primer pensamiento que se le viene es: ¿y qué tal que se muera? ¿Le ha pasado alguna vez? A mí me ha pasado. Pero viene la siguiente pregunta: ¿y qué tal que se sane? ¿Ah? Hágale. Nada se pierde. Si se sana, hay una ventana para testificar de Cristo. Él está ahí contigo. Y el amor que ha derramado en ti es real. Hay que dejarlo crecer. Es real. Es el amor de Dios. Ese amor que las muchas aguas de las circunstancias, de las dificultades jamás podrán apagar.